Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. A nombre de Caracol Paz y Estratego Firma, les damos la bienvenida a este tema. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy se llevará a cabo la conferencia PTU, cómo calcularla correctamente y evitar contingencias laborales. Para eso me da muchísimo gusto recibir a la licenciada Jenny Judith Domínguez Cruz. Ella es egresada de la licenciatura en Finanzas y Contaduría Pública de la UPAC en Veracruz. Ha tomado diversos cursos de nóminas y seguridad social. 8 años de experiencia en la gestión de nóminas y seguridad social. Actualmente gerente de nóminas en la Plaza Cancún, Quintana Roo. Muchas gracias, licenciada Jenny. Bienvenida. No, También, sí, a todos ustedes por dar la oportunidad. Bienvenidos. muchas gracias. También queremos darle la bienvenida y el agradecimiento al licenciado Juan Manuel Guerrero González, es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con formación complementaria mediante diversos cursos en materia laboral y de seguridad social. Más de 3 años de experiencia en seguridad social con enfoque en cumplimiento normativo y asesoría jurídica preventiva. Actualmente, abogado de compliance laboral en la empresa, en la Plaza de Guadalajara, Jalisco, los dos en Estratego Firma. Muchas gracias. Les agradecemos que nos apoyen con estos temas para nuestras empresas y los participantes que hoy nos acompañan. Les dejo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, me presento, soy licenciado Juan Bojorquez, abogado de compliance laboral de aquí de Guadalajara, Jalisco. En primer lugar, pues agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Espero que esta exposición sea de su interés y utilidad. Bueno, durante esta sesión abordaré los siguientes temas: el marco legal del PTU, sujetos obligados y excepciones, y la comisión mixta del PTU en la clave para evitar demandas, ¿no? Posteriormente, mi compañera la licenciada Jenny abordará los temas siguientes. Bueno, una vez explicados estos puntos, pues damos inicio a la exposición. ¿Qué es la PTU? La PTU es una prestación y un derecho constitucional de las personas trabajadoras, derivado de las ganancias que obtiene el patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado. Mismas ganancias se derivan de lo señalado en su declaración fiscal. También cabe mencionar que es un mecanismo que estimula la productividad, toda vez la participación es concebida como una retribución de lo que se trabajó en todo un ciclo laboral. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Qué es la declaración fiscal? La declaración fiscal es el reporte que presentas ante el Servicio de Administración Tributaria, conocido como el SAT, donde informas cuánto dinero ganaste, qué gastos pueden deducir y cuánto has ganado en impuestos, ¿no? Su finalidad es calcular si debes pagar más o si tienes derecho a una devolución. En este documento se integran tus ingresos, deducciones e impuestos, ya sean retenidos, pues para tener un resultado final. Así que en pocas palabras, es la forma oficial de rendir cuentas de tu dinero ante el gobierno. ¿Dónde se encuentra regulada esta prestación? Esta prestación la podemos encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, apartado A, fracción 9. También la podemos encontrar en la Ley Federal del Trabajo, en el Reglamento de la Ley Federal del Trabajo, en la Ley de Impuestos sobre la Renta, artículo 9, y la resolución de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores. Bueno, estos artículos que acabo de mencionar se encuentran regulados la materia que sustenta esta exposición. Con base a esto, se obtuvo la información presentada. ¿Quiénes están obligados al pago del PTU? Son sujetos obligados a repartir utilidades todas unidades económicas de producción o distribución de bien o servicios de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Y en general, todas personas físicas o morales que tengan personas trabajadoras a su servicio, sean o no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta.
En otras palabras, pues cualquier patrón, empresa o persona que tenga empleados debe compartir con ellos una pequeña parte de las ganancias que se generan, conforme a lo que se estableció o se establece en la Ley Federal del Trabajo en México. ¿Qué patrones no están obligados a dar utilidades a las personas trabajadoras? En esta tenemos una lista de varias situaciones en las cuales no están obligados a repartir una utilidad. En esto se encuentran las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. También están las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Esto sería un ejemplo, una empresa textil que comienza a fabricar ropa deportiva eh, inteligente, por así decirlo, en la cual, pues, no sé, tiene sensores, cuando antes ellos nomás fabricaban ropa casual, ¿no? Entonces, esto, pues, es un nuevo comienzo, entonces es por eso que después están como excluidos, ¿no? También están las instituciones de asistencia privada reconocidas por la ley, que con bien de propiedad particular ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia. Sin pro- man- Micrófono, Juan. Perdón, muchas gracias. ¿De Bueno, dónde? Bueno, repito todo o si se escuchó mi ejemplo. No sé desde qué momento se me cortó el audio, disculpen. lo último creo que no se escuchó sobre el ejemplo. Va, perfecto. Bueno, lo que le comentaba de ejemplo de una empresa de nueva creación, una empresa textil comienza a fabricar una ropa inteligente, con sensores, cuando regularmente antes solo hacían, ropa casual, ¿no? Entonces queda excluido. También están las instituciones de asistencia privada reconocidas por la ley que con bienes de propiedad particular ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósito de un lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. También están las empresas cuyo ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta sea o no sea superior a los 300,000 pesos. También está el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. En esto sí me gustaría también hacer otro ejemplo, en el cual se enfoca técnicamente en la minería, en el petróleo, en el gas, que son de nueva creación. No están obligados a repartir utilidades mientras se encuentran en la fase de exploración. ¿Qué trabajadores están excluidos del pago de esta prestación? En este apartado pues están excluidos los directores, los administradores y gerentes, también los profesionales técnicos, artesanos y otros que forman independientemente prestan servicios a una empresa, siempre y cuando no exista una relación de trabajo subordinada con el patrón. Las personas trabajadoras del servicio doméstico y también personas físicas, ya sean propietarias o copropietarias de una negociación, socios o accionistas de una empresa y trabajadores eventualmente que hayan laborado por lo menos, bueno, menos de 60 días durante el año que corresponda. Estas personas pues quedan excluidos. Ahora, antes de continuar con el siguiente tema, esto lo acabo de mencionar, lo sé, pero alguien que me pueda contestar por qué piensan que están excluidos, sí me gustaría hacerlo un poquito medio dinámico. Si alguien gusta abrir su micrófono o escribir en el chat. Sí, no, bueno, Que ¿por no, qué están? Ajá, mande. adelante, si gusta, continuamos. Ah, ok, aquí nos escribió Esmeralda, porque la ley marca 60 días, no menos. ¿Es pregunta o respuesta, Esmeralda? ¿Alguien abrió su micrófono? Es correcto también. ¿El nombre cómo le Este, doy aquí? Esto tienes que darlo de... bueno, ese es un punto. También lo que comenta que las personas son subordinadas.
Es correcto. Técnicamente estas exclusiones se deben al reparto de utilidades que está dirigido a trabajadores subordinados que contribuyen directamente a la generación de utilidades de la empresa y en casos las personas excluidas no cumplen con esta condición o no tienen pues un rol distinto dentro de la misma organización, ¿no? Bueno, continuando con el tema de la comisión mixta, este, una comisión mixta tiene como función principal elaborar el proyecto que determina el reparto individual de cada una de las personas trabajadoras, ¿no? En el cual pues las bases se reparten en diferentes procedimientos, ¿no? ¿Es obligatorio? Sí, sí es obligatorio. Es una obligación de la patronal la integración de una comisión mixta de reparto de utilidades, ya que se le otorga el derecho a las personas trabajadoras a cuidar sus intereses en relación al tema. Y existe también representación patronal, lo que permite un proyecto de reparto, cuidado y equitativo, respetando la obligatoriedad de las normas vigentes de acuerdo con el artículo 132, fracción 28 de la Ley Federal del Trabajo. En resumen, la comisión mixta del PTU es de gran importancia, ya que valida y supervisa el proceso de reparto de utilidades. Además, participa en su integración formal ante la Secretaría de Trabajo mediante la designación de los representantes de las personas trabajadoras y del patrón. Contar con una comisión debidamente constituida y documentada funciona como un elemento de respaldo para la empresa, ya que contribuye a prevenir conflictos laborales y fortalece la defensa ante posibles reclamaciones o demandas. Yo, bueno, voy a hacer un paréntesis. Técnicamente, yo a base de mi experiencia, o por lo menos aquí en Estratego, a nuestros clientes sí les exigimos y sí les comentamos que tienen que tener una comisión mixta, ¿no? Ya sea del PTU, ya sea del Reglamento Interior del Trabajo, de productividad, porque el día de mañana, si llegara a existir una contingencia tal cual, esa comisión a mí me puede ayudar mucho a una posible litis, ¿no? En el cual, por ejemplo, en este caso, el tema de la comisión mixta del PTU, este, si mi empresa tal cual, no generó, ni un reparto tal cual, pues yo como que ya tengo una comisión, puedo llevar un documento en el cual pues estoy validando que realmente, un dictamen que realmente pues no hubo un reparto, ¿no? Entonces, pues los trabajadores también tienen más tranquilidad en ese tema. Aparte hay que recordar que una comisión mixta, los trabajadores, las personas trabajadoras, ellos votan por sus representantes, de los trabajadores para que ellos lleven, un buen acuerdo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues sí, lo recomendamos, hasta cierto punto lo exigimos, el crear una comisión mixta, ¿no? Bueno, es todo por mi parte. Las dejo con mi compañera, la licenciada Jenny, que ella va a continuar con los demás puntos que veremos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, hasta aquí no sé si Lilian podemos hacer o preguntar si hay alguna duda con respecto a lo que expuso el licenciado Juan. Sí, si alguien tiene alguna duda, puede escribirlo en el chat o alguien quiere abrir su micrófono. Si no, de lo contrario, continuamos, licenciada. Ok, nos escribieron en el chat. Nos escribe Esmeralda. La empresa tiene la obligación de presentar la carátula a los empleados dados de baja. Ok, bueno, igual y ahorita nos puede retroalimentar más el licenciado Juan. Como él comentaba, lo importante de este tema en el reparto de utilidades es siempre tener constituida la comisión mixta. Independientemente de que la empresa haya obtenido ganancias o no durante el ejercicio fiscal, es importante que a través de la comisión mixta pues se dé a conocer la declaración a los trabajadores. Es una de las obligaciones del patrón precisamente porque a través de ello y de la información que se proporcione, pues ahí se les va a indicar si en efecto se obtuvo una ganancia por la cual va a haber un reparto de utilidades o de lo contrario, pues la empresa no tuvo rentabilidad y pues en ese caso no habría reparto, ¿no? Si es como obligación, se debe hacer dentro de los medios de comunicación que la empresa utilice para sus empleados.
ya sea que tengan a lo mejor no sé, se me fue de momento la palabra, algún medio donde ellos puedan publicar esta información y la den a conocer, pero como tal, entregar la carátula a cada empleado dado de baja, considero que no es a través de la comisión y sería en algún medio que la empresa utilice para conocimiento de sus empleados. No sé si el licenciado Juan nos puede apoyar aquí en esta parte. No sé si nos escuchó, Juan. La verdad, bueno, ahorita lo estaba escuchando en pausas, pero si me puedes hacer otra vez la pregunta o me puedes repetirlo porque sí, estoy medio trabando por mi internet, una disculpa. Pero bueno, contestando lo poco que alcancé a escuchar, no es obligatorio debido a que es un documento pues privado de la empresa. Gracias. Si gusta, continuamos, licenciada Jenny, y al ratito retomamos las preguntas en el chat. Quizás se vea ese tema más adelante. Ok. Bueno, básicamente lo que ya vimos fue la parte legal, donde se fundamenta esta prestación para los trabajadores. Ahorita nos vamos a enfocar en temas operativos, cómo funciona ya, cómo hay que hacer el cálculo. Y bueno, para empezar, el cálculo del reparto en sí va a partir de la renta gravable. En este caso, como por ahí lo comentó el licenciado Juan, bueno, se presenta una declaración anual. Ya sabemos que tanto las personas morales como personas físicas que tengan a su disposición empleados, pues tienen la obligación de presentar cada término del ejercicio fiscal una declaración anual en la cual pues van a determinar obviamente el grueso de sus operaciones y en base a ello se va a determinar si tuvieron rentabilidad o no la tuvieron. Ese sería el primer paso. Esto se determina a través de la declaración anual y bueno, ahí en la declaración anual, pues obviamente también se especifica el monto que se va a repartir de PTU, que en este caso la tasa aplicable es del 10% sobre la renta gravable. El segundo paso, ya que tenemos determinado el monto que se va a repartir de PTU, pues existe una regla que es la del 50-50. Yo creo que algunos sí más o menos tienen el conocimiento de cómo se estructura en sí el cálculo. Y bueno, sabemos que la mitad o el 50% va distribuido en base a los días efectivamente laborados del grueso de la plantilla laboral a que tiene derecho este pago. Y el otro 50% va distribuido en base al salario anual que pues hayan devengado, ¿no? Por último, habiendo determinado el cálculo individual por cada uno de los trabajadores a quienes se les va a hacer el pago de este reparto de utilidades, pues a partir del 2021 por ahí, si no mal recuerdo, o hubo una modificación en donde la ley nos indica que tenemos que aplicar ciertos topes hasta la fecha y desde esa fecha y hasta el día de hoy, pues los topes que nos establece la ley son bajo dos vertientes. La primera que sería con 3 meses de salario y el segundo tope que nos establecen es el promedio de la PTU repartida o recibida en los últimos 3 años antes pues, del ejercicio que vayamos a pagar. ¿Sí me pueden apoyar con la siguiente, por favor? Bueno, aquí ya viene un poco más especificado el paso 1. Si recuerdan que les comenté que es de aquí va a partir es lo que es el reparto, ¿no? Que es lo que, básicamente lo que vemos aquí es lo que reportamos nosotros a la autoridad en la declaración anual. La base gravable, ¿cómo la obtenemos? Esta viene especificada en el artículo 9 de la ley de renta y bueno, nos indica que el procedimiento es el siguiente. Tenemos que acumular todos los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal
A esto hay que restarle las cantidades que que no hayan sido deducibles más bien en términos de la fracción 30 del artículo 28 de la misma ley. Y bueno, en base a esto nos va a dar el total de ingresos para nuestra renta gravable. A esto le restamos todas las deducciones autorizadas por la ley y esto nos va a dar lo que sería la renta gravable determinada. A este monto es al que le vamos a aplicar la tasa efectiva del 10% para temas de PTU. Aquí es importante que sí, por ejemplo, en este año 2026, pues presentamos la declaración del ejercicio 2025, ¿no? Vamos a suponer que determinamos un PTU de 100,000 pesos para el 2025, pero en el 2024 también tuvimos utilidades y quedó un remanente por ahí de 25,000 pesos, por decir un monto. Este monto del remanente del año anterior se tiene que sumar a nuestra nueva base y esto nos va a dar la totalidad de lo que se tiene que repartir de PTU. Ya teniendo en sí nuestra base como tal, el monto neto que se tiene que repartir en los trabajadores por esta prestación, nos vamos al segundo paso, que como les mencioné, pues es la regla de la división. Aquí vamos a sacar la proporción del 50% por días trabajados y el otro 50% va a ser en base a los salarios devengados. Ahorita por ahí les voy a poner un pequeño ejercicio. Pero básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Eh, Tenemos nuestra lista de personal a la cual tiene derecho al pago de esta prestación. Vamos a sacar todos los días efectivamente elaborados durante el año y al final vamos a sumar los días de todos los trabajadores. Lo que vamos a hacer es de este 50%, vamos a dividir entre el total de días laborados por todos los trabajadores y eso nos va a dar un factor. Este factor, al aplicarlo, nos va a dar el monto que va a percibir ese trabajador por la proporción de los días trabajados. Adicional a ello, tenemos que sumar todos los salarios devengados de todos los trabajadores que tienen derecho a este pago y de igual manera el otro 50% que habíamos determinado del total de PTU lo vamos a dividir entre la totalidad de salarios acumulados en el año y esto nos va a dar otro factor que al multiplicarlo por esos salarios, pues nos va a dar el monto individual para cada trabajador. Ahorita, como se los estoy mencionando, a lo mejor puede sonar un poquito enredado, pero ya viéndolo en la práctica es realmente muy sencillo sacar el cálculo. Y bueno, por último, si me apoyas con la siguiente, por favor. Bueno, antes del último paso, algunas reglas especiales que tenemos que considerar, más que nada, de repente sí hay ciertas dudas de que cómo se integra el salario base a partir del cual vamos a determinar este pago. Como sabemos, ya en la práctica podemos tener trabajadores con salarios fijos, trabajadores con salarios mixtos y trabajadores con salario variable. Perdón. En el caso de los trabajadores que tengan salario fijo, pues esa va a ser su base, ¿no? Si, por ejemplo, yo contraté a un trabajador con 500 pesos diarios de salario fijo base, que es lo que yo le pago por ese día de trabajo, esa va a ser mi base para poder hacer el cálculo. Si yo tengo un trabajador que aparte de su salario fijo, no sé, de repente a lo mejor le pago un bono o hace tiempo extra y le pago esas horas extras o de repente le pago alguna compensación, eh, se va a manejar como si fuera un salario fijo. Básicamente solo va a entrar su salario base para efectos del cálculo. Esas partes variables que le estoy pagando no entrarían para tomarlo como base en el cálculo del PTU. Y finalmente, para aquellos salarios variables, por ejemplo, si tengo un trabajador que únicamente gana comisiones, en el caso de ellos, pues lo que se va a hacer es hacer un promedio de todas las percepciones obtenidas en el año.
¿Para qué? Para que en base a eso se pueda sacar su salario base y de esta manera hacer el cálculo. ¿Qué otra cuestión debemos de considerar para efectos del cálculo? Por ahí la ley también nos indica un tope para todo el personal de confianza. ¿Quiénes son el personal de confianza? En este caso, la ley nos indica que son todos aquellos que tengan funciones de vigilancia. Vigilancia que, por ejemplo, gerencias, direcciones. Y bueno, para ellos sí la ley nos marca un tope. ¿Cuál sería el tope salarial para este tipo de personal? Lo que vamos a hacer aquí es determinar de nuestros trabajadores base el que tenga el salario mayor. A ese salario le vamos a sacar el 20%, se lo vamos a adicionar y ese va a ser nuestro tope para los trabajadores de confianza. ¿Por qué se hace esto? Para que haya una retribución más equitativa, ¿no? Por temas de sueldos, perdón, por la proporción de salarios más bien. Aquí, Rebeca, no sé si me permitas proyectar a mí un pequeño ejercicio. ¿Sí, ya puedo compartir? Sí, adelante, Jenny. Ok. Bueno, aquí no sé si ya pueden ver mi pantalla. Ok, Sí, perfecto. Bueno, aquí es un ejemplo muy sencillo de cómo haríamos el cálculo de toda esta parte que ya les expliqué. Tenemos aquí ya nuestro primer paso que fue la determinación del monto de PTU, ya lo tenemos. Para efectos de este ejemplo, eh, indiqué una cantidad de 180,000 pesos. Es lo que yo voy a repartir en mis trabajadores. Esta empresa tiene 5 colaboradores. Y bueno, aquí estoy haciendo el listado. Aquí vemos el listado de los trabajadores. Indiqué la fecha de ingreso para ver temas de su antigüedad. Y bueno, en la determinación de los días de salario es importante que, digo, de los días laborados, es importante que sean los que, pues, efectivamente elaborados, ¿no? Para ello es importante considerar que si tuvo una incapacidad de riesgo de trabajo, si cuentan como día laborado, pues vacaciones también van a contar y lo que son incapacidades por maternidad. Las incapacidades por enfermedad general no cuentan como día laborados para efectos de pago de PTU y obviamente pues las faltas injustificadas tampoco, ¿no? No contarían para hacer la base de la proporción de días laborados. Aquí estoy indicando pues su salario base actual, el salario mensual y yo aquí estimé por cada uno el salario que devengó durante el año 2005, ¿no? Para efectos del cálculo. Como recordarán, les comentaba que el monto total de lo que vamos a repartir, que en este caso son 180,000 pesos, hacemos una proporción del 50 y 50, que la tengo ya aquí por este lado. En este caso, pues la mitad serían 90,000 pesos. 90,000 pesos lo vamos a repartir entre nuestros trabajadores en base a los días laborados y los otros 90,000 pesos en base a los salarios devengados. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí para el tema es de sacar el factor. Si se dan cuenta, yo aquí lo que hago es sumar todos los días laborados. ¿Por qué solo estoy seleccionando hasta aquí? Y si se dan cuenta, aquí señalé a esta persona en rojo. ¿Por qué? Porque él solo tiene 46 días laborados en ese ejercicio y si recuerdan por ahí lo que comentaba el licenciado Juan, aquellos trabajadores. Bueno, si nos apoyan con el audio, se oye una voz al final. No sé si es en su propia oficina, Jenny, si alguien habla, pero se escucha una voz al final. No, no logramos detectar quién es, ¿no? No. Bueno, voy a estar un poquito atenta a ver si es por aquí. Pero bueno, Sí, se escucha. Adelante. gracias. Continuando con el ejemplo, tenemos, este trabajador yo lo señalé en rojo porque él no cumple con los días
efectivamente elaborados para que tenga derecho a esta prestación. Aquí en mi ejemplo yo le puse que elaboró únicamente 46 días y recordemos que para tener el derecho al pago de esa prestación pues deben de ser como mínimo 60, ¿no? Entonces prácticamente él no cuenta para poder sacar nuestra base y únicamente se suman el de los trabajadores que sí tendrían derecho. En este caso nos da un total de días laborados por todos los trabajadores de 1,400. Ya tenemos aquí el total de días laborados. Lo que vamos a hacer es dividir esos 90,000 pesos, que es el 50%, entre los 1,400 y nos da nuestro primer factor, que sería el factor de 64,29. Para nuestro segundo factor, que sería en base al salario, vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que aquí vamos a sumar todos los salarios que hayan devengado. En este caso, yo lo puse aquí en esta columna y de igual manera, obviamente ese trabajador no cuenta, entonces únicamente sumo los de los trabajadores que sí tienen derecho. En este caso me da un monto de 839,400 y lo que hacemos es dividir los otros 90,000 pesos entre este monto y ya tendríamos nuestro segundo factor, que sería la proporción en base a la proporción del salario devengado. Ya para determinar el monto individualizado por cada trabajador, lo que hacemos es primero multiplicar los días laborados de cada colaborador. Por ejemplo, para nuestro trabajador 1 que elaboró el año completo, serían los 365 días por el factor de 64,29. Y así sucesivamente lo hacemos con cada colaborador. Y si se dan cuenta, al final el monto total de lo que percibe cada uno nos debe dar el 50% de la totalidad del PTU a repartir. Para temas de la proporción de salario, pues es exactamente lo mismo, solo que aquí vamos a multiplicar el salario anual que devengó cada trabajador por el factor de la proporción salarial, que en este caso sería el factor de 0,1072. Entonces lo que tenemos aquí, si se dan cuenta, pues son los otros 90,000 pesos, ¿no? Ya para finalizar, sumamos ambas proporciones por trabajador y este sería el monto total que va a percibir cada uno de ellos. Si recuerdan, por ahí el último paso era hacer una comparativa en base a los topes que la ley nos establece. Aquí lo que vamos a hacer es comparar contra los dos topes que tenemos. El primero es el tope salarial, que son 3 meses. Aquí tenemos el tope para salario por cada uno de ellos. Obviamente esto se saca en base pues, al salario que percibe el colaborador. Y tenemos el segundo tope, que sería el tope promedio de la PTU repartida en los 3 años anteriores. Aquí yo estimé un monto por cada uno de ellos. Y bueno, aquí vamos a comparar cuál sería el más favorable para el trabajador. Si se dan cuenta, el más favorable pues sería el tope en base a su salario. Por eso lo señalé en color verde. Y esto lo vamos a comparar con el monto que realmente va a percibir. Aquí sí quiero hacer una aclaración. El hecho de que, por ejemplo, en el caso de este trabajador, su tope salarial es de 72,000 pesos y su monto a repartir es de 54,000 pesos, no quiere decir que yo le tenga que pagar 72,000 pesos. Ese es su tope máximo. Si a él le tocaron con el cálculo que hicimos este monto de 54,000 pesos, eso es lo que va a recibir. Caso contrario, que aquí a lo mejor el tope salarial haya sido de 40,000 pesos. Vamos a suponer, y en el cálculo él salió que le tocaban 54,000. En ese caso sí me voy a ir para efectos de pago con el tope salarial, que serían los 40,000 pesos. A pesar de que el cálculo me arroja un monto mayor, mi tope máximo es este y en este caso pues el pago sería en base a este tope. Bueno, básicamente este es el ejemplo. La persona que señala aquí en azul, pues estoy simulando que es mi personal de confianza con el salario mayor.
más que nada para que ustedes vean la determinación del tope salarial que les comentaba. Cuando tenemos personal de confianza, personal de base, pues obviamente tenemos que topar a los salarios de confianza. En este caso, el trabajador de mayor salario, adicionarle el 20% y pues ese sería mi tope, que ya haciendo el cálculo, pues me salió un tope salarial de 315,000 pesos. En mi ejemplo, ninguno lo rebasa, así que pues básicamente tomamos los mismos montos. En este momento voy a dejar de compartir para que podamos terminar con las últimas diapositivas. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, esto es básicamente lo que les comentaba, que es nuestro último paso, que sería la aplicación de topes y que siempre vamos a aplicar la que resulte más favorable al trabajador. Si nos vamos con la siguiente. Bueno, ¿cuáles son nuestras fechas límite y cuáles serían las sanciones por incumplir por el pago de esta prestación, siempre y cuando la empresa sí haya generado una rentabilidad por la que deba repartir PTU? Bueno, como primer fecha límite tenemos que la presentación de la declaración para efectos de las personas morales es el 31 de marzo y para efectos de personas físicas pues es el 30 de abril. Esa es nuestra fecha límite para poder nosotros presentar la declaración anual ante la autoridad correspondiente. Posterior a ello, tenemos 10 días para que se haga entrega de la copia de la declaración a los representantes y se constituya la comisión mixta. Después de que ya entregamos nosotros esta declaración, lo recomendable es que dentro de los 10 días siguientes, ya teniendo integrada la comisión, pues se haga o se elabore el proyecto de pago de PTU. Posterior a ello, tenemos 30 días hábiles para que se revise la declaración anual y se puedan presentar objeciones por parte de los trabajadores. Y bueno, finalmente, pues para cumplir con el pago de esta prestación, tenemos como fecha límite para personas morales el 30 de mayo y para personas físicas el 29 de junio. Es el último día en que podemos pagar esta prestación. De hacerlo después podemos caer en un pago extemporáneo, lo que sí nos pudiera generar alguna sanción por parte de la autoridad. ¿Me apoyas con la última, por favor? Bueno, ¿qué riesgos o a qué estamos expuestos en caso de no tener un cumplimiento del pago de esta prestación o de no hacerlo de la manera adecuada? Dentro del más importante, pues tenemos, bueno, por decirlo así, porque pues cualquier tipo de riesgo al que nos expongamos por no cumplir con algo que pues la ley nos indica, pues sí nos puede generar pérdidas tanto económicas, perdón, como de otro tipo, ¿no? Otro tipo de conflictos. El primero sería el riesgo económico. Por ahí en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 994, fracción 2, nos indica que las multas por la omisión de pago, por pagar fuera de tiempo o porque nuestro cálculo está incorrecto, puede ir del valor de 250 a 5,000 veces el valor de la UMA. En este año, pues la UMA está en 117.31, así que si por ahí tienen una calculadora, pues hagan más o menos las cuentas en cuanto le saldría a un patrón no cumplir con esta obligación. Por la parte del riesgo operativo, perdón, también pudiéramos exponer al patrón a un riesgo de huelga y esto está establecido en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, el cual legitima el estallamiento de huelga por parte del sindicato para que se exija el cumplimiento del pago de esta prestación. Obviamente si es que hay derecho a ese pago, ¿no? Y pues para finalizar, el riesgo administrativo
está, por ejemplo, en ciertas sanciones por alguna falla documental, como por ejemplo, si no constituimos la comisión, si no se da a conocer a los trabajadores la declaración anual que se presentó. Y bueno, cualquier fallo que tengamos, más que nada dentro del procedimiento de este proyecto, también pudiéramos tener por ahí algún tipo de riesgo, ¿no? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda. Veo que por ahí en el chat ya hay varias preguntas. Sí, gracias, Jenny. Sí quedan unas preguntas. ¿Gustas que te las lea o gustas leerlas tú? Por aquí, a ver, estoy leyendo algunas. Si se me pasa alguna, ya nada más me dices. Claro. A ver. Bueno, eso ya la vimos. A ver, dice, hay ocasiones que la comisión mixta dice que no hubo utilidades a los empleados de baja y tienen que ir a la Profedet a denunciar porque ocultan la verdad. Pues sí, sí es posible que se den estos casos, por eso por ahí comentábamos la importancia de, pues de constituir esta comisión, de hacer el proceso tal cual lo marca la ley, que en este caso ya constituida la comisión, es a través de ellos como debemos de dar a conocer a los trabajadores la declaración anual y por ahí en los plazos que comenté los trabajadores que no estén de acuerdo con lo que les está presentando la comisión tienen un estimado perdón, un periodo de 30 días hábiles para presentar objeciones, ¿no? En este caso ya sea porque no les cuadre a lo mejor el tema del monto que estén reportando en la declaración anual, porque consideren que a lo mejor los cálculos están mal realizados y bueno, cualquier tipo de objeción que tengan eh, las personas a que se les va a hacer este pago, pues lo pueden hacer dentro de los 30 días que nos establece la ley para poder llevarla a cabo. Dice, si el patrón está de acuerdo, se puede no topar la PTU. ¿Existe una consecuencia en materia fiscal y del IMSS? Sí, si en determinado momento el patrón dice que pues no va a aplicar estos topes por decisión de él y que se va a repartir el monto tal cual haya salido en el cálculo, sí lo puede hacer. Aquí la sugerencia es de que lo determine en el proyecto que se realice inicialmente, pero pues sí pudiera a lo mejor haber alguna consecuencia porque pudiera considerarse a lo mejor como un pago adicional, no como PTU, y es posible que el IMSS pueda querer integrarlo al salario, ¿no? Entonces, por ahí sí pudiera existir ese riesgo. Y bueno, para temas del SAT, pues que al ser algo adicional, pues que también haya que determinarle ISR. Sabemos que el PTU, bueno, creo que no se los mencioné, pero dentro del cálculo, pues obviamente ya que nosotros determinemos, pues también tenemos que determinar la parte que tenemos que retener. En este caso, tenemos una exención de 15 veces el valor de la UMA y todo lo demás pues es gravable para efectos de ISR. Esto pues se puede hacer dependiendo del procedimiento que también sea más favorable al trabajador. Por ahí la ley nos indica dos procedimientos de cómo hacerlo. Y bueno, ya siguiendo con la pregunta, pues les comentaba, si pudiera haber algún riesgo en temas de IMSS de que lo quieran integrar y ya la decisión pues ya es del patrón, ¿no? Se sugiere que si lo hace así, pues desde el que se elabora el proyecto se determine de que no se van a aplicar topes. A ver, por ahí la siguiente, no sé si el licenciado Juan me puede ayudar a contestarla, creo que es parte de lo que él expuso. Si somos una asociación civil, ese apartado. Sí. Ok, bueno, este, técnicamente si solo se dedican a administrar las cuotas de mantenimiento, este,
Bueno, está leyendo la pregunta. Perdón. Únicamente administra las cuotas, pues no está obligado a repartir utilidades. La verdad, porque por la definición, pues no persigue tal cual unos fines lucrativos. No hay una obligación tal cual de implementar una comisión de reparto de utilidades, ya que pues es su fin tal cual, pues es sin lucro. Ahora, bueno, a mí también me gustaría en la pregunta que hubo, que ya la perdí, creo que aquí la tengo, en la que usted también comentó, licenciada, en que hay ocasiones en las que la comisión mixta dice que no hubo utilidades y tienen que ir a denunciar. Obviamente, como usted comenta también, licenciada, esto está regulado por la Ley Federal del Trabajo, tal cual pues la empresa tiene la obligación de pues de entregar bueno, a la comisión mixta la copia de la declaración pues anual presentada pues ante el SAT, ¿no? Porque ahí tal cual se desprende si hubo o no hubo utilidades fiscales. Si la comisión concluye que no hubo utilidades, deben de levantar un acta y comunicarlo a los trabajadores. También, pues, los trabajadores pueden llegar a tener sospechas, eso no les quita su derecho de poder ir y acudir. Sin embargo, pues uno siempre trata de aconsejar, pues, la transparencia hacia las personas trabajadoras, ¿no? Desde el momento que se crea la comisión hasta el momento que se entrega el dictamen y también en un momento dado, quitando todo lo que excluimos, de que si es una empresa nueva, que si generó menos de 300,000 pesos, pues siempre estar con las personas trabajadoras bien transparentes en los procedimientos que se hizo y el motivo del por qué. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita comentó algo el licenciado, no sé si venía en las diapositivas. O sea, hay que tener un ingreso, la empresa que sí puede repartir para hacerlo. O sea, por ejemplo, tiene que rebasar cierta cantidad o la cantidad que tenga se puede hacer el PTU. No sé si me estoy explicando, fue una duda que me saltó ahorita. Sí, bueno, básicamente, perdón, Juan, No, este, adelante, Jenny. Ujú. este, como sabemos, el PTU parte de la renta gravable. En este caso, si una empresa, por ejemplo, en este ejercicio fiscal que terminó, no tuvo rentabilidad, pues finalmente no tiene por qué repartir utilidades cuando no las tuvo, ¿no? Eh, Obviamente, si hay una rentabilidad, pues sí, en este caso sí, la autoridad exige que esa utilidad pues también sea, parte de esa utilidad más bien sea repartida entre los trabajadores, porque pues a fin de cuentas es el capital humano el que a través de ellos pues la empresa obtiene esas utilidades, ¿no? Entonces, básicamente, la base es la renta gravable. Si no hubo como tal una renta o una rentabilidad, pues no hay obligación de repartir. Si hubo rentabilidad, sí. Por ahí también hay un top, no como tal un tope, pero sí un monto mínimo, ¿no? Por ejemplo, si en este caso la empresa obtuvo una renta gravable de menos de 300,000 pesos, tampoco está obligada al reparto, ¿no? Esa era mi duda, si la rentabilidad tenía un tope, por ejemplo, si de rentabilidad tienen 5,000 pesos, allí no entran Exacto, para y el... ahí no tampoco estaría obligada a hacerlo, ¿no? Ok. Básicamente, sí, creo que sí respondí a tu pregunta. Sí, era la duda que me saltó ahorita con lo que estaba platicando, comentando Juan, esa era mi pregunta. Aunque nos quedaron unas preguntas, si gustan se las leo. Nos escribe... Julia, ¿se puede repartir las utilidades que salieron en el 2023, ya que en su momento nos dijeron que no hubo utilidades? Sí, bueno, aquí habría que ver en 2023, pues prácticamente ya pasaron 2 ejercicios. Es probable que haya habido por ahí algún procedimiento de revisión en el que si inicialmente la empresa declaró que no tuvo utilidades y finalmente sí las tuvo, pues debió de haber un procedimiento, ¿no? Para poder llegar a esta conclusión, que es lo que les comentaba cuando los trabajadores presentan objeciones. Derivado de esto,
se hace una revisión y la autoridad puede determinar que en efecto o más bien el monto que están reportando de PTU no es el correcto, o bien si en algún momento se declaró una pérdida y no es real, pues obviamente habría que hacer un procedimiento, ¿no? Si finalmente se determina que, por ejemplo, en el ejercicio que ellos comentan del 2023, inicialmente se declaró en ceros, pero bueno, se llegó a la conclusión de que sí hubo un reparto, una renta, perdón, y en base a ello se generó un reparto de utilidades. Sí, sí, finalmente es obligación, si ya se determinó así, que se reparte entre los trabajadores a que corresponda. Dice, buenas tardes, cuando es una persona que tiene por actividad honorarios profesionales, ¿ellos tienen algún tope para base de PTU? El tope es un mes de salario para este tipo de contribuyentes. En los demás casos que mencionamos, el tope es de 3 meses o el promedio de 3 años. En el caso de las personas, no recuerdo exactamente cómo está establecido específicamente en la ley, pero básicamente es en este caso quienes perciban ingresos por honorarios y tengan empleados. El tope para esos empleados pues es de un mes de salario, ¿no? Es lo más que se le puede, el monto máximo para efectos de reparto de PTU. Iris nos escribe si mi patrón es reciclo, también reparte utilidades. Repito, aquí va a depender básicamente de los puntos que ya mencionamos, ¿no? El primer punto, pues de que tenga una rentabilidad. Si la tiene y tiene la obligación, pues sí la deberá repartir. Aquí también hay que ver la otra parte de cómo percibe él esos ingresos para obtener esa rentabilidad para poder aplicar los topes que ya mencionamos. Gracias, Liz. Claudia nos escribe cuál es el fundamento legal para no reparto de PTU cuando la renta gravable es menor a 300,000. Claudia, dame oportunidad ahorita de buscar el artículo, no me lo sé de memoria, pero yo creo que sí da tiempo, ahorita lo busco rápido y Sí, te sí, paso por el... si gusta en lo que usted nos apoya con la pregunta de Claudia, le damos la palabra a Samantha Hernández, que trae ahí una información para ustedes. Adelante, Samantha. Hola Lilian, buenas tardes, muchas gracias. También les agradezco a nuestros ponentes, a Juan y a Jenny, por esta información que nos acaban de brindar. Digo, viendo cómo está la situación de que tienen varias dudas, pues vemos que es un tema muy relevante para los dueños de negocios o las personas que conforman parte de RH o de la parte de contabilidad que hacen pago del sueldo de los trabajadores. Entonces, como vemos que tienen este interés, tenemos ahorita, pues, de parte de Estratego Firma, les ofrecemos una asesoría con un descuento del 50% para aquellos empresarios, equipos de tomada de decisiones o quien hacen ese tipo de pagos puedan acercarse con nosotros con sus dudas en específico de lo que pasa en su empresa o cómo hacer ese tipo de pagos del PTU y las declaraciones que se tienen que hacer y con todo gusto estamos a su disposición para brindarles las respuestas que les puedan servir. Sabemos de que es un tema pues que ahorita está muy en tendencia, por así decirlo, porque está en el periodo donde se tienen que hacer todos estos cálculos para hacer los pagos y cumplir con lo que nos establece la ley. Y es por eso que nos ponemos aquí a su disposición para brindar esa asesoría, para aclarar todas las dudas que puedan surgir, aunado a lo que la información que ya se les brindó en este momento. Excelente, excelente. Nada más ahí escaneando el QR, ¿verdad? Sí, Los que- escanean este código QR, les va a aparecer un formulario en el cual llenan su información y ya el equipo de ventas se pondrá en contacto con ustedes para brindarle mayor información del costo y los alcances que tendrán este tipo de asesorías. Muchas gracias, Samantha. Perfecto, muchas gracias. Y aprovecho en el chat,
Les acabo de compartir el link de la encuesta de satisfacción para que antes de salir nos apoyen a contestarlo. Si son tan amables, por favor. Hace ratito vi que alguien levantó la mano, la verdad lo bajó, no sé la persona si todavía está interesada en abrir su micrófono y hacer alguna pregunta. Creo que fue Esmeralda, si estoy en lo correcto, Esmeralda, si querías abrir tu micrófono. Si no, continuamos con la pregunta que quedó pendiente, licenciada. Licenciada Jenny, ¿tiene apagado su micrófono? Sí, una Gracias, disculpa, nos nada más dice. estoy corroborando, creo que es el 126 de la Ley Federal del Trabajo, nada más lo estoy corroborando, a ver si me da tiempo incluso de proyectarlo, nada más denme un segundito. Sí, sí, nos esperamos un ratito. Esmeralda, gracias, ya se resolvió. Muy bien, Esmeralda. Muchas gracias por sus preguntas. Eh, en el chat voy a revisar si no quedó alguna pregunta que no hayamos atendido. Creo que Daniela creo que esa pregunta era una similar después y ya se contestó. Perfecto, sí. Entonces, si nos apoyan a contestar la encuesta de satisfacción, esta es importante para Canaco La Paz y para Estratego conocer sus opiniones y qué otros temas les gustaría que lleváramos a cabo en conjunto, ¿no? Sí, ya nada más, para finalizar, Lilian, hay una resolución también de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que se emitió en base a este punto, es de diciembre del 96, por ahí igual la pudieran checar, directamente, en la web. Y bueno, aquí es donde nos habla de este tope, por así decirlo, ¿no? Y bueno, Muchas no sé gracias. si hay alguna otra pregunta. Si hay alguna pregunta antes de concluir. Gracias, Angélica. Este, si hay alguna otra pregunta o alguien quiere abrir su micrófono antes de concluir. Juan, ¿algo que quieras adicionar al tema antes de cerrar la conferencia? Bueno, en este caso yo creo que desde mi punto de vista, hay que ser como, bueno, como empresa o patrón, manejar con mucha delicadeza este tipo de situaciones, comentarlo mucho con las personas trabajadoras, más porque es un tema pues delicado. Ya las personas trabajadoras ya tienen en mente que en cierta fecha es cuando se les tiene que dar parte del PTU, y obviamente, como comentamos, es obligatorio siempre y cuando se requiera por ciertos puntos y estén en los requisitos que pide la Ley Federal del Trabajo. Yo creo que más bien, desde mi punto de vista, es eso, tal cual transmitir la transparencia, tener bien constituida, la comisión mixta, que es fundamental. Es lo que nosotros hacemos con nuestros clientes desde Estratego Firma, y es algo que pues sí lo tenemos muy, muy marcado, pues. Muchas gracias a la licenciada Jenny, al licenciado Juan, a Rebeca, a Samantha, a todo el personal de Estratego Firma para poder traer estos temas para ustedes. Les agradecemos a nombre de Canaco La Paz. Daremos por concluido el tema del día de hoy. No sin antes agradecerles todo su apoyo y muchas gracias. Nos vemos en el próximo tema y que tengan un excelente día y buenas tardes. Muchas Gracias, hasta gracias, luego. muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.